El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Patricia, ¿qué nos puedes decir sobre la vacunación? Profesora Isela, actúo con responsabilidad y acudo con mi familia al centro de vacunación, respetando los protocolos que me indica el personal de salud. La vacunación protege al vacunado, a otras personas y logra que la circulación del virus se debilite, porque dejan de encontrar organismos a los que infectar. Por eso, cuando llegue mi turno para vacunarme contra la COVID-19, yo me vacuno con la primera y la segunda dosis. Gracias, Patricia. Estimados estudiantes del 5º grado de secundaria, el día de hoy, nuestro programa tiene el siguiente título. Revisamos y presentamos nuestro tríptico explicando los beneficios de la vacuna contra la COVID-19. Profesora, ¿y cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta para el día de hoy? Muy buena pregunta, Patricia. Pero antes, es necesario saber cuál es el propósito del programa. Nos habíamos olvidado de esa parte tan importante. Claro que sí, Jaime. Recuerda que en cada programa tenemos un propósito y van sumando para construir nuestros aprendizajes a lo largo de la experiencia de aprendizaje. Tomen nota, estudiantes, de nuestro propósito. Presenta un tríptico en donde se explica los beneficios de la vacuna contra la COVID-19, sustentadas en diversas fuentes y datos de la comunidad. Eso quiere decir, profesora, que lo trabajado el programa anterior lo vamos a presentar el día de hoy. Efectivamente, Jesús. Por eso, debemos tener presente nuestros criterios. Elaborar un tríptico adecuándolo a la situación significativa. Explicar cómo se hace uso de los recursos cohesivos para relacionar las ideas presentadas en los textos. Explicar con claridad y coherencia la opinión y los argumentos propuestos para promover la difusión en la familia o la comunidad, los beneficios de la vacuna contra la COVID-19, a fin de lograr inmunidad de rebaño. Estudiantes de 5º grado, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos promover la difusión de los beneficios de la vacuna contra la COVID-19 para lograr una inmunidad de rebaño? Cada uno de ustedes ha elaborado un tríptico explicando los beneficios de la vacuna contra la COVID-19. Sí, profesora Isela, justo aquí lo tengo. Estaba revisando la redacción y la coherencia. Yo también tengo aquí el mío. Muy bien, estudiantes. Ahora vamos a revisar el tríptico y lo vamos a presentar de manera oral a nuestros familiares y nuestra comunidad. Yo había considerado en la portada un dibujo de una persona que recibe su vacuna contra la COVID-19. Además, he considerado una frase encima de la imagen, y es la misma que escuchamos por todos los medios que nos difunde el Ministerio de Salud. Pongo el hombro por el Perú. Yo me vacuno. Muy bien, Jesús. Sigue, por favor. En la parte inferior he colocado mis nombres y mis apellidos, así como el mes y el año. Muy bien, Jesús. Patricia, también habías elaborado tu tríptico. ¿Lo puedes presentar? Tienen la misma secuencia que la de Jesús y Jaime. En el interior consideré empezar con una introducción que dice lo siguiente. Del 8 de febrero al 28 de abril se han aplicado más de 1 millón de vacunas de la primera dosis, para lo cual han tenido que pasar más de 2 meses. Pero del 28 de abril al 18 de mayo se han aplicado 999.598 dosis, una cantidad importante de vacunas aplicadas en menos de 1 mes. Debemos recordar que el gobierno peruano ha ido comprando más vacunas e implementando más centros de vacunación, y en estos últimos días ha realizado campañas que ha denominado Vacunatón. Nos falta mucho para llegar a la meta, pero la vacunatón es una buena estrategia porque en la primera, que se ha realizado el 10 y 11 de julio, se logró vacunar a 269.189 personas, de las cuales 257.990
recibieron la primera dosis y 11.199 la segunda. En la siguiente vacunatón, realizada del 17 al 18 de julio, se ha logrado vacunar 244.700 personas, de las cuales 164.263 recibieron la primera dosis y 80.437 la segunda dosis. Un momento, Patricia. En el primer párrafo podríamos agregar un par de conjunciones más. ¿Conjunciones? Profesora, ¿qué son las conjunciones? Las conjunciones son las palabras que funcionan como nexos para unir otras palabras, oraciones o proposiciones. Por ejemplo, y, ni, pero, aunque, entre otros. Ya recuerdo, creo que pertenecen a las categorías invariables. Correcto, Jesús. Son palabras invariables y son morfemas independientes, sin un significado léxico que expresan las relaciones entre los elementos que unen. ¿Y tiene alguna clasificación? Claro que sí. Entre ellas están las conjunciones coordinantes, las que tienen una subclasificación de conjuntivas, adversativas, disyuntivas y explicativas. También se encuentran las conjunciones subordinantes, que se dividen en causales, condicionales, concesivas, consecutivas, finales, modales y temporales. Son bastantes, profesora. Claro que sí, pero solo vamos a observar aquellas utilizadas por ustedes en el texto del tríptico. Ahora comprendo, y estas palabras o nexos van a permitir mejorar la cohesión. Correcto, Patricia. ¡Qué interesante, profesora! Entonces, si es para mejorar nuestro trabajo, manos a la obra. Muy bien. Por ejemplo, en el siguiente párrafo, del 8 de febrero al 28 de abril, se han aplicado más de 1 millón de vacunas de la primera dosis, para lo cual han tenido que pasar más de 2 meses. Pero, del 28 de abril al 18 de mayo, se han aplicado 999.598 dosis. Es una cantidad importante de vacunas aplicadas en menos de un mes. Patricia ha utilizado la palabra pero, que es una conjunción adversativa. Pero del 28 de abril al 18 de mayo. Pero también podemos agregar es decir y esto es. Y se leería de esta forma. Escuchen por favor y vamos mejorando el texto. Del 8 de febrero al 28 de abril se han aplicado más de 1 millón de vacunas de la primera dosis. Es decir, han tenido que pasar más de 2 meses. Pero del 28 de abril al 18 de mayo se han aplicado 999.598 dosis. Esto es una cantidad importante de vacunas aplicadas en menos de un mes. Correcto, profesora. Ya lo estoy incorporando. Interesante lo que usted nos dice. ¿Y estas conjunciones, es decir, pero y esto es, pertenecen a alguna clasificación? Por supuesto que sí. Por ejemplo, pero se encuentra dentro de la clasificación de conjunciones coordinantes adversativas, al igual que otras como aunque, al contrario, en cambio, sin embargo, a pesar de. ¿Y las conjunciones es decir y esto es? Pertenecen a las conjunciones coordinantes explicativas. Otra conjunción incluida en este grupo es o sea. ¿Y existen más conjunciones coordinantes, profesora? También tenemos las conjunciones coordinantes conjuntivas. Y, ni, no, solo, si no, también, ni siquiera. Y las conjunciones coordinadas disyuntivas. Por ejemplo, o bien. Muy interesante todo, profesora Isela. Ahora mi texto mejorará en su cohesión. Sigamos revisando tu información, Patricia. He incluido los datos informativos con las siguientes preguntas.
¿Qué tanto se parecen el virus SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2? Son familia, se parecen en su estructura genética en un 80%. Por ello, a este tipo de virus ya se le conocía desde el año 2002. Las investigaciones han servido de base para crear las vacunas y detener a esta pandemia. Esto implica que las vacunas que hoy nos protegen tienen un largo periodo de investigación científica. ¿Cómo es la estructura genómica del virus SARS-CoV-2? Actualmente se sabe que este virus presenta en su estructura el ARN monocaternario de cadena simple, ARNM, unido a una proteína N llamada nucleocápside, codificada por el gen N que ayuda a camuflar el ARN para que ingrese a nuestro sistema inmunitario. La proteína E es de envoltura. Esta proteína ayuda a infectar a la célula. La proteína M de membrana es la más abundante y está en toda la envoltura. La proteína S es la llave. Se llama también proteína spike o espícula pico. Y es importante porque al unirse con el receptor a la célula SA2, actúa como la cerradura para que ingrese el virus a nuestra célula. Las vacunas producen anticuerpos para bloquear la proteína S, neutralizarla. El tamaño del virus es de 60 a 140 nanómetros. ¿Puedes agregar una conclusión, Patricia? Claro, en ese programa escuché a Carmen decir algo muy interesante. Un principio activo es toda sustancia destinada a la fabricación de un medicamento y que al ser utilizada se convierte en un componente activo destinado a ejercer una acción inmunológica con el fin de mejorar la salud. Muy bien, me parece un buen complemento a la información brindada, Patricia. Incluso, al término de esa pregunta, te sugiero colocar una imagen que encierre toda la idea. Así será mucho más amigable tu información. Muchas gracias, profesora. Tomaré en cuenta su sugerencia. Me parece muy bien. Sigue, por favor. Y termino mi tríptico dando respuesta a los mitos que se han presentado alrededor de la creación de la vacuna en contra de la COVID-19. El primer mito es el siguiente: las vacunas que usan ARNM modifican el ADN. A muchos la similitud entre ARN y ADN les causa confusión, en especial porque ambos términos tienen que ver con genética, pero están lejos de ser lo mismo. Nuestra información genética está en el ADN y la de algunos virus, como el SARS-CoV-2, está en el ARN. El punto es que los humanos también tenemos ARN, que se trata de una copia no idéntica de nuestro ADN en el núcleo de las células y que es utilizada para la elaboración de proteínas. Para decirlo de otra forma, el ADN se vale del ARN para la síntesis proteica. En este caso es falso, profesora, y también lo estoy colocando en el tríptico. Muy bien, continúa. Como segundo mito está el siguiente: las mujeres quedan estériles tras vacunarse. Quienes han difundido este bulo argumentan que los anticuerpos generados tras la vacunación que usan ARNM también atacan a la sincitina 1, una proteína que juega un importante rol en la formación de la placenta en el útero. Si esa proteína fuera inhibida tras la vacunación, entonces las mujeres quedarían estériles. Esto también es falso. El tercer mito dice que el desarrollo de la vacuna fue demasiado rápido. Por lo general, el desarrollo de una nueva vacuna toma entre 10 y 15 años. En casos puntuales puede incluso ser más tiempo. En cambio, la primera vacuna contra el SARS-CoV-2 tardó menos de un año. A primera vista parece comprensible que este rápido avance despierte dudas. En este caso se trata de una información engañosa. Finalmente, el cuarto mito señala que para quedar bien protegido es mejor enfermarse que vacunarse. La mayor parte de los infectados experimentan una enfermedad leve o incluso son asintomáticos. En Alemania, por ejemplo, el 80% de todos los testeados en la primera ola presentaron síntomas leves, si es que presentaron alguno.
El 20% restante fue clasificado como grave o crítico. Sin embargo, no hay garantía alguna de que quienes en general no son pacientes de riesgo no presenten un cuadro grave de COVID-19. De hecho, cada vez hay más pacientes internados que son jóvenes y sanos. Algunos llegan a morir. Y a eso se debe sumar el llamado COVID largo, es decir, los efectos a largo plazo tras pasar la enfermedad, como cansancio crónico o problemas vasculares. Esto ocurre también en cuadros leves. En este caso es una información engañosa. Muy bien, Patricia y Jesús. Ahora toca prepararse para presentarlo. Profesora, tenemos el tríptico, pero nos gustaría presentarlo ante todos. Vamos a sacar copias para toda la comunidad. Jesús, antes de presentarlo como indicas, debemos considerar algunos aspectos. Está bien, profesora. Usted nos indica qué debemos tener en cuenta. Primero, es necesario tener en cuenta los recursos expresivos. ¿Qué es eso, profesora? A la hora de presentar su exposición ante los demás, ustedes deberán tener en cuenta lo siguiente: una correcta dicción, modulación de la voz, lenguaje formal y estrategias argumentativas. ¿Qué son la dicción y la modulación? La dicción es la articulación de los sonidos al hablar. Una buena dicción implica no caer en vicios que pueden generar confusiones. Los vicios de dicción se refieren a transgresiones al buen uso del lenguaje, en cualquiera de sus niveles: fonético, ortográfico, morfológico, sintáctico o semántico. Algunos de ellos son el dequeísmo, los vulgarismos o el solecismo. Por ejemplo, cuando se dice agujero en vez de decir agujero. Cuando se dice inhalador de bolsillo eléctrico en vez de decir inhalador eléctrico de bolsillo. Cuando decimos, qué bueno, aprobaste el examen, en vez de decir, aprobaste el examen. Cuando decimos, lo hizo de casualidad, en vez de decir, lo hizo por casualidad. Muchas gracias por la aclaración, profesora. ¿Y lo mismo sucede con la modulación? Recuerda, la modulación es un cambio de volumen, tono, ritmo, pronunciación y velocidad del sonido de la voz. Está íntimamente relacionada a la intensidad con la que queremos expresar los sentimientos al transmitir un mensaje, y lo deben tener muy presente al presentar sus trípticos en la comunidad y sus familiares. Lo estoy anotando, profesora, y ahí queda con los recursos expresivos. También deben considerar los recursos expresivos no verbales, que implican el manejo del cuerpo y los gestos adecuados. También estoy anotando, profesora, para investigar sobre los recursos expresivos verbales y no verbales. Está muy bien, pero quisiera que todos tomen nota. Ustedes también, estudiantes del 5º grado de secundaria que nos escuchan. El lenguaje verbal utiliza el lenguaje escrito u oral, y el lenguaje no verbal vienen a ser los movimientos de la cabeza, la expresión corporal, la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, señalar con el dedo, las muecas, etc. Lo tengo todo anotado. Ahora, con todas estas recomendaciones, ya podemos presentar nuestro tríptico. Muy bien, Patricia, Jaime y Jesús. Y ustedes también, estudiantes de 5º. Estoy convencida que también han terminado de preparar su tríptico. Todos se merecen un fuerte aplauso. Ahora sí, ya pueden presentar sus trabajos a sus familiares y a los integrantes de su comunidad. Ahora que estamos terminando el programa, les pregunto, estudiantes, ¿con qué finalidad se ha elaborado la experiencia de aprendizaje número 8? ¿Qué aprendizajes fueron los complicados de lograr durante la experiencia de aprendizaje? ¿Por qué? Registra tus preguntas en una hoja y archívala en tu portafolio.